A continuación vamos a hablar del acondicionamiento acústico, uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta para poder mezclar, producir y masterizar de la forma más profesional posible. El acondicionamiento acústico se basa en preparar un recinto a partir de la construcción, el diseño y la utilización de determinados objetos para que el sonido que sale desde los parlantes sea irradiado por igual en todas las direcciones. Esto quiere decir que cuando no existe una buena acústica, probablemente el sonido no se distribuya de manera correcta y perdamos la posibilidad de percibir un equilibrio correcto de frecuencias. Si nos movemos dentro de la habitación, las frecuencias deberían sonar equilibradas en todas las partes del recinto. La acústica es una rama de la ciencia muy compleja. Nosotros en este capítulo buscamos darte una introducción a este mundo y otorgarte algunas herramientas como para que puedas actuar sobre tu estudio. Debido a que no todos tienen la posibilidad de construir un estudio desde cero, respetando todas las características acústicas, vamos a hablar de las distintas problemáticas más comunes que pueden llegar a surgir en un home studio. Incluso los conocimientos aquí presentes se pueden aplicar a cualquier situación en donde busquemos tener una escucha lo más óptima posible. Pero, ¿por qué es importante el acondicionamiento acústico? Si nuestra acústica es mala, probablemente la mezcla que vamos a realizar sea errónea. Podemos tener los mejores equipos del mundo, sin embargo, no lo vamos a aprovechar al 100% si tenemos un estudio que no cuenta con las características acústicas necesarias. Existe la posibilidad de que aunque tengamos este problema, algunas mezclas suenan bien, pero también otras tantas van a sonar mal, o por lo menos no de la forma que deseamos. ¿Cómo distribuir el monitoreo en el estudio? Vamos a empezar este capítulo a través de uno de los interrogantes más comunes una vez que adquirimos nuestro primer sistema de audio profesional para mezclar. Como podemos ver en la siguiente imagen, debe existir un triángulo equilátero conformado en cada punta por los dos monitores y el oyente. Esto quiere decir que la distancia entre los dos monitores y la distancia entre cada uno de los monitores y el oyente debe ser la misma. Es muy importante que no exista ningún objeto entre el monitor y el oyente. Otro dato importante a tener en cuenta es que debemos posicionar los monitores a una distancia mínima de medio metro de cualquier superficie o pared. Esto debido a que la cercanía a superficies aumenta los graves notablemente. Por cada superficie cercana a un parlante se van a aumentar aproximadamente 3 decibeles en frecuencias graves. Esto quiere decir que si posicionamos un monitor en una esquina y cerca del piso, es decir, 3 superficies, corremos el riesgo de aumentar muchos decibeles y generar una bola de frecuencias graves. En lo posible, la distancia mínima óptima entre monitor y superficie debería ser 1 metro. También es importante que la mitad del triángulo se encuentre en la mitad de la habitación. Así, el equilibrio de energía que irradian los monitores en relación a las paredes será la misma. Si movemos un poco el eje, acercándonos a posibles superficies, la escucha de uno de los dos monitores se verá afectada. Con respecto a la altura de los monitores, deberían estar posicionados de forma tal que el punto medio que existe entre el tweeter y el subwoofer, es decir, el parlante de los agudos y el parlante de los graves, esté a la altura de nuestros oídos. Si los monitores se encuentran muy bajos, probablemente sintamos un desequilibrio y un exceso de brillo o agudos. Por otro lado, si los monitores están demasiado altos, puede pasar el efecto contrario. Definir dónde vamos a colocar el triángulo de escucha en nuestro estudio es súper importante. Siempre conviene disponerlos de forma tal que apunten hacia el largo de la habitación y no hacia el ancho. Si apuntamos los parlantes hacia el ancho, es probable que nuestra escucha se vea empeorada por las reflexiones producidas por la pared posterior. El trayecto del sonido entre los parlantes y la pared será mucho más larga si lo disponemos hacia el largo y probablemente el sonido se vaya perdiendo hasta llegar a chocar contra esta superficie. Por otro lado, si los colocamos hacia el ancho, el trayecto hasta que se produzca el rebote será mucho más corto. A continuación, vamos a empezar a entender por qué existen los problemas de acústica presentes dentro de los estudios. A grandes rasgos tenemos los problemas que suceden dentro del estudio y por otro lado están aquellos problemas generados por sonidos que vienen desde afuera del estudio y los podemos solucionar a través de la aislación acústica. Por el momento solo nos vamos a concentrar en aquellos que podemos evitar dentro de un estudio.
También es importante entender que vamos a abordar las problemáticas que suelen tener aquellas salas que no fueron construidas con un fin acústico, ya que no todos tienen la posibilidad de diseñar y construir desde cero un estudio, respetando todas las características acústicas. Para entender por qué existen problemas de acústica hay que entender el siguiente concepto. Existen dos tipos de interacciones entre el parlante y el oyente. Por un lado tenemos las ondas directas, las cuales salen del monitor y directamente van hacia el oído. Por otro lado tenemos las reflexiones o sonido indirecto, el cual sale del monitor, choca contra una superficie y luego llega al oyente. Existe una diferencia muy mínima en milisegundos entre el tiempo en el que llega la señal directa al oyente y el tiempo en el que llega la señal secundaria que primero pasa por una superficie. Esta diferencia en tiempo va a producir un fenómeno el cual es llamado cancelación de fase. El sonido, como ya lo vimos anteriormente, es compresión y descompresión de las partículas del aire. El pico positivo indica la compresión, es decir, el parlante se mueve hacia adelante, y el pico negativo indica que el parlante se mueve hacia atrás. Si tenemos dos ondas iguales que llegan al oyente al mismo tiempo, existe la posibilidad de que su interferencia sea constructiva. Si el pico positivo de la onda A está sobre el pico positivo de la onda B, estas se van a sumar. Por otro lado, si tenemos dos ondas iguales que llegan al oyente en tiempos distintos, existe la posibilidad de que su interferencia sea destructiva. Si el pico positivo de la onda A está sobre el pico negativo de la onda B, ambos se van a restar y consecuentemente no tendremos sonido. La música está constituida por una infinitud de vibraciones. Si en nuestros monitores sale un sonido el cual llega con diferencia de tiempo a nuestros oídos, hay ciertas frecuencias que van a coexistir a través de una interferencia destructiva. Por lo tanto, la escucha y la consecuente mezcla puede que sean erróneas. Es muy importante entender que este fenómeno no solo se da con las paredes verticales, sino también que se produce en relación al piso y al techo. Las principales razones por las cuales se producen estos problemas acústicos son por el paralelismo entre las paredes. Esto va a generar que existan determinados puntos dentro del recinto que generen huecos o acentuaciones en las frecuencias, llamados nodos. Como lo vimos en el capítulo anterior, cada frecuencia posee una longitud de onda. Si justo una determinada frecuencia posee la misma longitud que la distancia que existe entre dos paredes que son paralelas, la misma va a alterarse y no vamos a poder escucharla completamente bien. Van a existir huecos en donde no la escuchemos, que son los nodos, y por otro lado, lugares donde se escuche muy fuerte. Esto debido a las posibles interferencias constructivas y destructivas generadas en todo el recinto. Siempre va a ser mejor elegir habitaciones que sean relativamente grandes. Cuando trabajamos en un recinto muy chico, el choque del sonido sobre las paredes puede llevarnos a tener muchísimas cancelaciones de fase o nodos. Cuando tenemos una habitación más grande, es más probable que el sonido se disperse de una forma más homogénea si disponemos nuestros objetos acústicos de la forma correcta, los cuales los veremos un poco más adelante. Como ya vimos anteriormente, los problemas acústicos suelen darse debido al paralelismo entre las paredes. Las formas más tradicionales de habitaciones conforman un total de 6 superficies, 4 paredes, un techo y un piso. Dichos recintos van a poseer 3 paralelismos, el primero entre el techo y el piso, el segundo entre las paredes A y B y el tercero entre las paredes C y D. Si estamos dudando entre poner nuestro estudio en una habitación cuadrada o una rectangular, definitivamente deberíamos elegir la rectangular, ya que en una cuadrada el paralelismo no solo se daría entre dos superficies por separado, sino que esta vez se daría entre 4 superficies al mismo tiempo, es decir, las 4 paredes que poseen el mismo largo por ser una habitación con forma de cubo. Cuando existen techos inclinados suele ser positivo para el acondicionamiento acústico, debido a que el paralelismo entre el techo y el piso se eliminaría. También hay que cuidarnos del exceso de reverberación. No vamos a entrar en mucho detalle en este tema ya que es muy complejo y lo veremos más adelante en el capítulo de procesadores de tiempo. Sin embargo, vamos a abordarlo de una forma básica e intuitiva para que puedas entenderlo y tomar decisiones respecto a esto. La reverberación es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un sonido incide contra las paredes, suelo y techo.
El conjunto de dichas reflexiones, sumado al tiempo que éstas tardan en desaparecer, constituye lo que se denomina campo reverberante. Dependiendo de los materiales presentes en el estudio, la absorción de estas reflexiones será más rápida o más lenta. Es importante no tener un campo reverberante muy largo, ya que tendremos errores a la hora de mezclar. El sonido se mantendrá en una habitación por un determinado tiempo y esto puede resultar desfavorable para nuestra escucha. Existen distintos tipos de objetos acústicos, los cuales nos pueden servir para evitar las problemáticas tratadas anteriormente. El más conocido es el panel acústico de absorción, el cual, a partir de su textura porosa y forma irregular, se encarga de absorber el sonido. Existen distintos tipos de paneles, con distintos grosores, formas, diseños, colores, precios, entre otras varias características. Este material puede ayudarnos a evitar las problemáticas vistas anteriormente. Debido a que se encarga de absorber, nos puede servir mucho si tenemos un recinto con mucha reverb. También nos va a permitir evitar que el sonido se vea irradiado de forma indirecta hacia el oyente. Abordando la problemática del sonido directo, indirecto y la cancelación de fase, podemos aplicar los paneles de la siguiente manera. Deberíamos colocarlos de forma tal que se encuentren en el punto en donde el sonido luego de ser irradiado chocaría contra una superficie y luego iría al oyente. Una forma muy rápida de saber cuáles son estos puntos es utilizando un espejo, colocándolo en las distintas paredes y viendo cuál es el punto en el que, estando sentados en el triángulo de escucha, veamos alguno de los parlantes a través del espejo. Este sería el punto ideal donde colocar los paneles. Deberíamos colocarlos en todas las superficies donde pueda producirse el rebote del sonido y que luego vaya al oyente. Por otro lado, si tenemos un exceso de reverberación en nuestra sala, podemos aplicar absorbentes hasta encontrar el punto en donde el sonido se apague más rápido y no quede resonando tanto tiempo en la habitación. Es importante saber que cualquier objeto que posee una densidad que permita absorber el sonido, como la madera, nos puede servir para eliminar un poco la reverb. Sabiendo esto, podemos utilizar muebles o distintos objetos pertenecientes al hogar que puedan cumplir con un objetivo acústico. Trampa de graves. Como ya lo vimos anteriormente, las esquinas suelen ser lugares donde se acentúa muchísima energía de frecuencias graves. Por esta razón, existe un panel acústico absorbente creado específicamente para este problema, las trampas de graves. Mientras más esquinas podamos evitar a partir de su utilización, va a ser mejor. Con respecto a las reflexiones producidas en el techo, encontramos las nubes acústicas, las cuales van a evitar el rebote del sonido con esta superficie. Son de vital importancia ya que muchas veces se deja de lado la idea de tratar acústicamente el techo. Simplemente disponiendo nubes acústicas en el ángulo del techo que une al oyente en relación a los monitores, vamos a solucionar este problema. No es necesario exponerlos en toda la habitación, ya que cubriendo los rebotes principales contra el techo ya solucionaremos gran parte de los rebotes asociados a esta superficie. Cortinas acústicas. Probablemente hayas visto varias de estas presentes en cines. Son telas que poseen una densidad y forma específica, las cuales suelen ocupar toda una superficie determinada. Su precio suele ser bastante elevado, pero la absorción y aislación que podemos generar con las mismas es muy alto. Podemos absorber sonido a través del ondulamiento de la tela y su consecuente deformación. Al mismo tiempo, podemos aislar todo aquel ruido que pueda llegar a venir desde afuera del estudio. Difusores. Otro de los objetos que podemos utilizar para mejorar nuestra acústica y enriquecer el sonido del estudio son los difusores. Poseen una forma irregular para romper con el paralelismo entre las paredes. Cuando un sonido choca contra los difusores, debido a su forma, se verá dispersado en múltiples direcciones. Esto va a enriquecer el sonido y a homogeneizar la energía que se dispersará por todo el estudio. Al contrario de los materiales absorbentes que quitan la energía, los difusores homogeneizan la energía sin sustraerla. Más adelante veremos los lugares más óptimos donde colocarlos. Materiales de construcción. Vamos a evitar entrar en detalles respecto a materiales de construcción, ya que es un tema el cual necesitaríamos un curso entero para poder desarrollarlo en profundidad. Pero vamos a encarar una cuestión básica. Hay determinados materiales que poseen una mejor absorción del sonido que otros. Un claro ejemplo de esto es la madera.
Si tenemos, por ejemplo, una habitación con piso y techo conformados por madera, probablemente sea muy bueno porque debido a su absorción vamos a evitar algunos problemas relacionados a cancelación de fase o reverberación. Es muy importante estudiar el coeficiente de absorción de los materiales presentes en nuestro estudio. El coeficiente de absorción o de atenuación se define como el cociente entre la energía absorbida y la energía incidente por una superficie. Normalmente se expresa en sabines, dentro de una escala del 0 a 1, 0 indica la reflexión total y 1 indica la absorción total del sonido. Anteriormente vimos los problemas de acústica relacionados con el interior de un estudio. Sin embargo, existe un problema que puede resultar mucho más molesto que los anteriores y refiere a la aislación acústica. Muchas veces sucede que llegan ruidos y sonidos a nuestro estudio desde el exterior, impidiéndonos mezclar y grabar con tranquilidad y de forma profesional. Resolver estos problemas suele ser bastante más caro que los anteriores. Esto debido a que generalmente será necesario trabajar directamente sobre alguna superficie aislándola acústicamente para evitar el ingreso de ruidos externos. Se define a la aislación acústica como la resistencia al paso de un sonido de un espacio a otro, con el objetivo final de controlar el ruido. Mayor masa es igual a mayor aislación. Lo primero a entender para poder aislar nuestro estudio es que probablemente si no tenemos la posibilidad de controlar y construir desde cero pensando en la acústica, inevitablemente tendremos que agregar más materiales a las superficies. Aquí entra un detalle físico. Mientras mayor densidad posee el material, tendrá una mayor masa. Por lo tanto, será más difícil de mover y atravesar por la acción de la presión del aire. En general, puede decirse que un material posee un buen comportamiento acústico cuando es pesado e impermeable al paso del aire. En esta característica radica una de las principales diferencias entre absorción versus aislación, siendo que los materiales absorbentes se caracterizan por poseer una gran cantidad de intersticios y poros vinculados entre sí, los cuales dejan pasar al sonido incidente fácilmente a través de ellos. Para conseguir un buen aislamiento acústico son necesarios materiales que sean duros, pesados y, si es posible, flexibles. Materiales tales como el hormigón, terrazo, acero, plomo, etc. Todos estos materiales son lo suficientemente rígidos y no porosos como para poder ser buenos aislantes. Por último, vamos a mencionar algo que debemos cuidar. Más volumen es igual a mayor confusión a la hora de mezclar. A medida que vamos subiendo el volumen de nuestros monitores, llega un punto en el que dejamos de percibir el sonido correctamente. Nuestro oído empieza a actuar como un compresor. Parte de su estructura se tensa y modifica para poder soportar mayores intensidades. Por lo tanto, vamos a estar escuchando de una forma que no es habitual. Hay que cuidar el exceso de volumen para poder mezclar correctamente. Luego de mantenernos trabajando detrás de los monitores por un tiempo, nuestro oído empieza a viciarse y a funcionar de forma errónea. A muchos de nosotros probablemente nos ha pasado de pasar mezclando toda una noche una canción y al día siguiente darnos cuenta de que suena muy distinto a lo que estábamos percibiendo el día anterior. Algo que podemos hacer para evitar estos problemas es tomarnos tiempos de descanso cada una hora. Si logramos equilibrar el tiempo de trabajo y el de los descansos, vamos a notar cómo nuestro trabajo terminará siendo más rápido y preciso.